Antiguo Testamento, también conocido como el Tanaj en el judaísmo, consta de libros que fueron escritos en diferentes periodos de la historia hebrea. Estos libros incluyen narraciones sobre la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, las leyes y la sabiduría, así como los escritos de los profetas. Tel Dan es un sitio arqueológico que desempeñó un papel importante en la historia de Israel. Los danitas buscaban una tierra para establecerse y enviaron una expedición para explorar la región del norte de Israel. Al encontrar la ciudad de Lesem, la conquistaron y la rebautizaron como Dan en honor a su tribu. Los arqueólogos han excavado este sitio y han descubierto una serie de capas arqueológicas que representan diferentes periodos de ocupación. Los hallazgos incluyen muros defensivos, puertas de entrada, edificios residenciales y una impresionante puerta monumental que data del siglo IX a.C. Uno de los hallazgos más destacados en Tel Dan es la inscripción de la casa de David. Se trata de un fragmento de piedra con una inscripción en hebreo antiguo que hace referencia a la casa de David, el rey de Israel. Esta inscripción, descubierta en 1993, es considerada una de las primeras menciones extrabíblicas de la figura del rey David, que confirma la historicidad de David y su reino. Se considera una pieza clave para comprender la historia temprana de Israel y su relación con la región de Dan. Según la narrativa bíblica, el reino unificado de Israel se dividió en dos partes después del reinado de Salomón. El reino del norte, compuesto por 10 de las 12 tribus, se conoce como el reino de Israel, mientras que el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, se conocen como el reino de Judá. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio y muchos habitantes del reino del norte fueron llevados al exilio. Las tribus de Israel que vivían en esta área fueron deportados y dispersadas por el imperio asirio en diversas partes de su territorio. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre el destino final de estas tribus, se especula que fueron absorbidas por las culturas y pueblos vecinos. A lo largo de los siglos ha habido numerosas teorías y especulaciones sobre el paradero exacto de las 10 tribus perdidas de Israel. Algunas teorías sugieren que algunas de las tribus se mezclaron con las poblaciones asirias y se integraron en los pueblos que vivían en la región. Otras teorías postulan que algunas de las tribus emigraron a diferentes partes del mundo, como Europa, Asia Central o América Latina. Estas teorías son objeto de debate entre los estudiosos. En resumen, las 10 tribus de Israel del norte fueron conquistadas y dispersadas por el imperio asirio en el siglo VIII a.C. Existe una conexión entre Abraham y la ciudad de Dan, y hay que destacar que existe una evidencia histórica y arqueológica que respalda que Abraham pasó específicamente por este sitio. La Biblia dice en Génesis 14:14 que Abraham estuvo en Dan. La historia bíblica nos relata un episodio en el que Abraham lidera una expedición militar para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado durante una guerra entre reyes. Después de la victoria, el versículo 14 menciona que Abraham los persiguió hasta Dan. Basándonos en este pasaje bíblico, se puede decir que Abraham sí estuvo en esta región durante ese evento específico. En resumen, una tierra muy hermosa, con evidencias arqueológicas asombrosas y sustento bíblico que cautiva nuestro corazón. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este lugar y contemplar con nuestros ojos parte de la historia de su pueblo. Las fuentes de Dan son una serie de manantiales y corrientes de aguas ubicadas en el área del sitio arqueológico de Tel Dan, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. Estas fuentes son conocidas en hebreo como Ein Dan, que significa fuente de Dan. Las fuentes de Dan se originan en la base del monte Hermón, que es la montaña más alta de Israel. El agua que fluye de estas fuentes forma el río Dan, uno de los principales afluentes del río Jordán. El río Dan es conocido por su belleza escénica y su abundante vegetación. Desde tiempos antiguos,
Las fuentes de Dan han sido una fuente vital de agua para la región. Su flujo constante ha permitido el establecimiento de asentamientos humanos en el área a lo largo de la historia. Además de su importancia práctica como fuente de agua, las fuentes de Dan también tienen un significado religioso y cultural. En la Biblia se menciona a las fuentes de Dan en relación a la tribu de Dan y la ubicación de su herencia territorial en la tierra prometida. El libro de Josué 19:47 describe cómo la tribu de Dan tomó posesión de la ciudad de Laish, que más tarde rebautizarían como Dan, y establecieron su hogar cerca de estas fuentes. Las fuentes de Dan también son notables por su entorno natural. El área que rodea las fuentes está cubierto por un denso bosque conocido como el bosque de Dan, que es parte de la Reserva Natural de Tel Dan. Este bosque es un refugio para diversas especies de flora y fauna y es un destino popular para el senderismo y el turismo. En la actualidad, las fuentes de Dan son un lugar visitado tanto por turistas como por peregrinos que buscan explorar la belleza natural del área y aprender sobre la historia bíblica. Son una fuente vital de agua, tienen importancia religiosa y cultural y ofrecen un entorno natural hermoso y diverso para que los visiten y disfruten.